¿Qué tal si te digo que no fue casualidad? Ese impulso raro que sentiste de cambiar de ruta, la última vez que perdiste las llaves y por eso llegaste tarde, o esa llamada que te interrumpió justo cuando estabas por salir. ¿Y si no fue mala suerte, ni un simple despiste? Piénsalo un momento. ¿Y si todo eso fue una maniobra perfectamente calculada? Una intervención deliberada, orquestada por la única parte de ti que de verdad conoce el mapa completo de tu vida. ¿Y si fue un acto de amor desesperado para salvarte de algo que ni siquiera sabías que te estaba esperando a la vuelta de la esquina? Hoy no vengo con teorías. Hoy te voy a contar mi historia. La historia de cómo aprendí, a las malas, que esas pequeñas rarezas, esos susurros y empujones que ignoramos todos los días, son el lenguaje de nuestra propia alma intentando mantenernos a salvo. El arquitecto de lo predecible. Antes de que mi mundo se partiera en dos, antes de que la palabra intuición significara para mí algo más que una idea para hippies, yo era un tipo que vivía sobre rieles. Mi vida era un edificio que yo mismo había diseñado, ladrillo por ladrillo, usando la lógica y la razón como cemento. Me sentía orgulloso de ser predecible, el arquitecto de mi propia realidad. Una realidad donde todo, absolutamente todo, tenía una explicación. Me levantaba a las 6:30 de la mañana en punto. No por la alarma, sino porque mi reloj interno era de precisión suiza. Me tomaba el mismo café, en la misma taza, mientras leía las noticias económicas. Para mí, el conocimiento estaba en los datos, en los gráficos, en las tendencias del mercado. Lo espiritual, lo que no se puede tocar, eso era cosa de otros. De poetas, de soñadores, de gente que, según yo, no tenía el valor de enfrentar la fría y dura realidad. Tenía amigos que hablaban de energías, de vibraciones, de sentir cosas. Yo les sonreía con esa amabilidad un poco forzada, con condescendencia. Los oía hablar de sueños que se cumplían o de señales del universo. Por dentro, mi mente cartesiana los etiquetaba como autoengaño o simples anomalías psicológicas. La ciencia era mi único Dios y sus leyes, mis mandamientos. Un presentimiento, para mí, era imposible. Era como decir que el efecto podía ocurrir antes que la causa. Yo creía que el cerebro humano es un experto en ver patrones donde no los hay, un truco de la mente que usaba como mi escudo perfecto contra todo lo que no podía explicar. Mi trabajo, de hecho, era un reflejo de mi filosofía. Me dedicaba al análisis de riesgos en una aseguradora. Pasaba 8, a veces 10 horas al día, calculando la probabilidad del desastre, convirtiendo la tragedia en estadística, el caos en una columna de números. Y era muy bueno. Podía predecir con una precisión increíble la probabilidad de que un edificio se cayera en un terremoto. Qué irónico, ¿no? Yo, que me ganaba la vida prediciendo el futuro con datos del pasado, era completamente ciego a otro tipo de predicción. Una que no usaba números, sino susurros. Recuerdo una charla con mi hermana, Ana. Ella siempre fue mi polo opuesto. Donde yo veía líneas rectas, ella veía espirales. Una vez me habló de la sincronicidad, de Carl Jung. Me decía que eran coincidencias con significado, eventos que, aunque no tenían una causa directa, se conectaban de una forma profunda para la persona que los vivía. La escuché con paciencia y le di mi veredicto. Ana, eso se llama sesgo de confirmación. Quieres ver patrones, y los encuentras. Tu cerebro solo conecta puntos al azar porque necesita que todo tenga un significado. Ella solo suspiró y me dijo algo que en ese momento no entendí para nada. No se trata de buscarlo, Carlos. Se trata de reconocerlo cuando te encuentra. Para mí, el alma, si es que existía, era solo un concepto poético. Una metáfora para la mente. La idea de que pudiera ser una especie de guardián personal que intervenía en mi vida, me parecía absurda. Mi vida estaba bajo mi control. Cada decisión era un cálculo. No había espacio para la magia ni para el misterio. Vivía bajo la luz fluorescente de la certeza, ignorando por completo el cielo estrellado que se extendía más allá de mi ventana, un cielo lleno de señales esperando ser leídas. No sabía que estaba a punto de ser empujado a esa oscuridad, y que mi única linterna sería esa misma intuición de la que tanto me había burlado.
El arquitecto estaba a punto de descubrir que los cimientos de su edificio perfecto estaban construidos sobre una verdad mucho más profunda y aterradora de lo que jamás imaginó. 1. Los primeros susurros en la estática. El principio del fin de mi viejo yo no fue un estruendo. Fue un susurro. Algo tan sutil que era facilísimo de ignorar, como el zumbido de la nevera. La vida, en ese entonces, se había vuelto muy monótona. Estaba metido de lleno en un proyecto enorme en el trabajo, de esos que te comen los días y se cuelan en tus noches. El estrés era como un ruido de fondo constante al que ya me había acostumbrado. Y justo en medio de esa estática, apareció la primera señal. Fue una canción. Recuerdo que iba en el coche de vuelta a casa, más tarde de lo normal. El cielo tenía ese color morado de las noches de ciudad. En la radio sonaba una emisora que yo nunca ponía. De repente, empezó una balada vieja, de los 80. La letra hablaba de un camino equivocado, de tomar un desvío y de un tren que nunca llegó a su destino. No le di importancia, claro. Era solo una canción. Pero una frase se me quedó clavada, gracias al cielo por el retraso. Mi cerebro racional la archivó al instante. Coincidencia. El cerebro estresado busca historias. Fin. Pero el eco de esa frase se quedó ahí, como una piedrecita en el zapato de mi lógica. Unos días después, pasó lo segundo. Estaba en una librería, buscando un libro técnico. Mientras caminaba por un pasillo, un libro se cayó de una estantería y aterrizó justo a mis pies. No se resbaló, cayó con un golpe seco, como si lo hubieran empujado. El título era El viajero inesperado. La portada era un camino que se abría en dos en medio de un bosque. Lo recogí, un poco molesto. Lo miré un segundo y sentí una punzada extraña, como un reconocimiento. Sacudí la cabeza, lo puse en su sitio y seguí. En mi mente, era simple, un libro mal puesto, la vibración de mis pasos, la gravedad. Mi analista de riesgos interno calculó la probabilidad y la descartó. Pero las insignificancias se empezaron a acumular. Empecé a tener un sueño recurrente. No era una pesadilla, era más inquietante. Soñaba que estaba preparando la maleta para un viaje. Siempre el mismo, una conferencia importante en una ciudad del norte a la que, en la vida real, tenía planeado ir en unas semanas. Pero en el sueño, nunca lograba terminar la maleta. O no encontraba los calcetines, o la camisa que necesitaba estaba manchada, o se rompía el cierre. Me despertaba con una frustración absurda, una ansiedad que no tenía sentido. Estrés laboral, me autodiagnosticaba cada mañana. El proyecto me tiene ansioso y por eso sueño que no estoy preparado. Tenía una explicación lógica para todo. Era mi superpoder y mi maldición. Luego empecé a ver secuencias de números por todas partes. 11 y 11, 3 y 33, 4 y 44. En el reloj del coche, en los recibos de la compra, en las matrículas. Al principio me pareció curioso. Luego, un poco irritante. Me puse a investigar en internet, más que nada para tener más argumentos para demostrar que era una tontería. Descubrí que tenía un nombre, el fenómeno de Baader-Meinhof. Cuando te fijas en algo nuevo, de repente lo ves por todos lados. Un fallo conocido de la percepción humana. Mi escepticismo se sintió reforzado y me quedé tranquilo. Yo tenía el control. Yo tenía las respuestas. Pero, a pesar de mis explicaciones perfectas, la sensación de fondo no se iba. Era como si alguien intentara llamar mi atención y yo me negara a girar la cabeza. Justo por esos días me llamó mi hermana Ana. Le conté, casi de broma, lo del libro y los números, esperando que me saliera con una de sus teorías para poder debatírsela. Pero su respuesta me descolocó. Carlos, me dijo con una voz muy suave, no tienes que creer en nada. Solo, escucha. No con la cabeza, no con tus análisis. Escucha con el cuerpo. ¿Qué sientes cuando pasan estas cosas? Colgué el teléfono sintiéndome, extrañamente, como si me hubieran visto por dentro. ¿Qué sentía? Sentía una vibración. Una inquietud que mi lógica no sabía cómo etiquetar. Era la sensación de que las paredes de mi realidad, tan sólidas, empezaban a tener grietas finitas.
y por esas grietas se colaba una luz que no entendía y que, si soy sincero, me aterraba. Porque si mis explicaciones no bastaban, ¿qué significaba eso? Significaba que había algo más. Y, algo más, era un océano sin mapas para un tipo que se negaba a navegar sin brújula. Los susurros seguían, y aunque yo le subía el volumen a mi propia lógica, empezaba a sospechar que no podría silenciarlos para siempre. 2. El volumen sube hasta la distorsión. El paso de los susurros a los gritos no fue de un día para otro. Fue una escalada lenta, un crescendo que puso mi racionalidad al límite. Las semanas antes de mi viaje de trabajo a esa ciudad del norte se convirtieron en un campo de batalla. De un lado, mi escepticismo de toda la vida. Del otro, una fuerza invisible que parecía decidida a sabotear mis planes. Y ese viaje era crucial. Iba a presentar los resultados finales del proyecto que me había consumido. Era mi oportunidad de brillar, de demostrar, una vez más, mi control. La idea de no ir era, simplemente, impensable. La primera advertencia seria llegó una semana antes. Estaba cenando con un antiguo cliente, un señor mayor muy amable. Hablando de planes, le mencioné mi viaje. Su cara cambió un poco. ¿Vas a ir en coche?, me preguntó. Sí, son unas 5 horas. Prefiero tener mi coche allí. Él asintió despacio. Ten mucho cuidado en la carretera de la sierra, en el tramo del desfiladero del Cuervo. Mi sobrino se llevó un susto tremendo allí el mes pasado. Hay desprendimientos de rocas, sobre todo si llueve. Era un dato práctico, lógico. Se lo agradecí y lo guardé. Un dato más para mi análisis de riesgos personal. Pero la forma en que lo dijo, con una seriedad que no pegaba con la cena relajada, me dejó una sensación rara. No parecía un consejo, sino una advertencia. Lo descarté, claro. La gente mayor se preocupa. Normal. 2 días después, estaba en la oficina terminando mi presentación. Necesitaba una foto de una carretera de montaña. Busqué en Google Imágenes, carretera de montaña sinuosa. La primera foto que salió me heló la sangre. Era una vista aérea espectacular, pero aterradora, del desfiladero del Cuervo. Lo reconocí por una roca con forma de cabeza de pájaro. La carretera parecía una cicatriz delgada y frágil en la ladera de una montaña inmensa. Sentí vértigo, como si estuviera asomado a ese mismo precipicio. El corazón se me disparó. Mi mente se activó para contener el pánico. ¿Coincidencia? Acabas de hablar de ello, está en tu subconsciente. El algoritmo de búsqueda lo sabe. La explicación era totalmente plausible. Pero la reacción de mi cuerpo era otra cosa. El sudor frío, la boca seca. Era algo visceral que mi lógica no podía calmar. Cerré la imagen, pero la visión de esa carretera se me quedó grabada. El verdadero asalto empezó el día antes de salir. Mi plan era perfecto. Trabajar media jornada, ir a casa, hacer la maleta, esta vez de verdad, cenar algo ligero y acostarme pronto. El universo, o lo que fuera, tenía otros planes. A media mañana, se cayó todo el sistema informático de la oficina. Un fallo catastrófico. Y claro, como uno de los pocos con conocimientos técnicos, me tocó meterme en el ojo del huracán. La mañana tranquila se convirtió en una tarde frenética. Salí de allí 5 horas más tarde de lo planeado, agotado y con un dolor de cabeza horrible. Llegué a casa y me encontré la segunda barrera. Se había roto una tubería en el piso de arriba. El techo de mi baño goteaba sin parar, con una mancha de humedad que crecía como una enfermedad. Tuve que llamar a un fontanero de urgencias. Mientras esperaba, intenté hacer la maleta. Y entonces, la escena de mi sueño se hizo realidad. No encontraba mi neceser. No estaba en el baño, ni en el armario, ni debajo de la cama. En ninguna parte. La camisa que pensaba ponerme, mi camisa de la suerte, tenía una mancha de café que no había visto antes. Y el remate final, al intentar cerrar la maleta, el cierre se atascó y se rompió. Me quedé ahí de pie, en medio de mi habitación, rodeado de un caos que desafiaba cualquier probabilidad. El cansancio, la frustración y un miedo creciente se mezclaban dentro de mí. Esto ya no eran coincidencias. Esto era un patrón.
Un patrón insistente, deliberado. Era como si una mano invisible estuviera desmontando mi plan, pieza por pieza. Mi mente racional seguía luchando, lanzando explicaciones como un ejército en retirada. Es la ley de Murphy. El estrés te vuelve torpe. Estás agotado y ves conspiraciones donde no las hay. Pero la voz de mi hermana retumbaba en mi cabeza. ¿Qué sientes? Y lo que sentía era miedo. Un miedo puro, primitivo. El miedo del animal que huele el humo antes de ver las llamas. Sentí, por primera vez en mi vida, que no tenía el control. Que era un actor en una obra cuyo guión no conocía. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, la maleta rota a mis pies, y por primera vez no intenté explicar nada. Solo escuché el silencio que había detrás del ruido de mi lógica. Y en ese silencio, la advertencia era clarísima: no vayas. Antes de contarte el final de la historia, como todas estas piezas encajaron de la forma más terrible y milagrosa posible, quiero que hagas una pausa. Cierra los ojos y piensa. ¿Has sentido algo parecido alguna vez? No tiene por qué ser tan dramático. Quizás un impulso de llamar a un amigo que justo te necesitaba, una duda sobre un plan, una casualidad que te salvó de un problema. Me encantaría que compartieras esa experiencia en los comentarios. No para convencer a nadie, sino para recordarnos que no estamos solos en esta conversación con lo invisible. 3. El clímax de la rendición. A pesar del caos y del miedo, mi orgullo era una fortaleza. Pasé una noche terrible, pero me levanté antes del amanecer. Arreglé una maleta vieja, empaqué otra camisa y decidí que ya compraría un neceser por el camino. No iba a dejar que una serie de contratiempos ridículos me ganaran. Iba a demostrarle al universo, y a mí mismo, que yo seguía al mando. Cargué el coche en la penumbra. El aire olía a lluvia, y me acordé de la advertencia sobre los desprendimientos. Ignoré la ansiedad. Arranqué el motor. Y justo cuando iba a meter la marcha, sonó el teléfono. Era mi madre. Mi madre nunca llama a las 6 de la mañana. Jamás. Sentí un escalofrío. Contesté con el corazón en un puño. Carlos, ¿te desperté? Su voz sonaba rara. No, mamá. Estaba a punto de salir. ¿Todo bien? Sí, es que tuve un sueño horrible. Hizo una pausa. Soñé que tenías un accidente. En una carretera de montaña, con mucha niebla. Fue tan real. Por favor, hijo, ten mucho cuidado. El teléfono parecía un bloque de hielo en mi mano. El sueño de mi madre. La carretera de montaña. La niebla. Era demasiado. Demasiadas conexiones, demasiados puntos formando un dibujo que ya no podía ignorar. Toda mi armadura de escepticismo se hizo polvo en ese instante. Tranquila, mamá. Tendré cuidado. Te quiero. Colgué, pero no moví el coche. Me quedé mirando el parabrisas, donde las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Y entonces, llegó el golpe de gracia. La señal final. Sentí una náusea tan fuerte y repentina que me dobló por la mitad. No era una náusea normal. Era violenta, paralizante. La cabeza me daba vueltas, la vista se me nubló. Un sudor frío me empapó la frente y la espalda. Era una reacción física tan brutal, tan fuera de mi control, que no podía ser estrés. Era mi cuerpo entero gritando «no». Ahí me quedé, luchando por respirar. Y en ese momento, me rendí. No fue una decisión lógica. Fue una capitulación. Una entrega total a algo más grande que yo. Apagué el motor. Con los dedos temblando, escribí un email a mi jefe. Asunto, urgencia personal. No podré asistir. Disculpas. Ya explicaré. Y me senté en el silencio de mi coche mientras fuera empezaba a llover con fuerza. Me sentía como un completo idiota. Un irresponsable que había cancelado el viaje más importante del año por un mal presentimiento y un dolor de estómago. Pero por debajo de la humillación, sentí una ola de alivio tan profunda que casi me hizo llorar. Era como si hubiera estado aguantando la respiración durante semanas y por fin pudiera soltar el aire. Volví a casa, me quité la ropa y me metí en la cama, sintiéndome enfermo y derrotado. Dormí durante horas. Me despertó el teléfono por la tarde.
Era mi jefe. Su voz sonaba extraña, una mezcla de alivio y shock. «Carlos, ¿estás bien? ¿Estás en casa?» «Sí, aquí estoy. Siento mucho lo de...» No te disculpes», me interrumpió. «Acabo de ver las noticias. Hubo un derrumbe masivo esta mañana. En la carretera de la Sierra. Justo en el desfiladero del Cuervo. El mundo se detuvo. Ha sido una tragedia», continuó, con la voz temblorosa. «Varios coches atrapados. La carretera estará cerrada días. Ocurrió sobre las 8:30 de la mañana. Hice el cálculo. Si hubiera salido como planeaba, habría estado en ese punto exacto. A esa hora exacta. Colgué y me quedé mirando la pared. La canción en la radio. El libro en el suelo. El sueño de la maleta. La advertencia. La foto. El fallo del sistema. La tubería rota. La camisa manchada. La cremallera rota. La llamada de mi madre. La náusea. No eran puntos al azar. No era un sesgo de confirmación. No era la ley de Murphy. Era un mapa. Un mapa trazado con una caligrafía de amor desesperado. Cada obstáculo, cada casualidad, había sido una señal de stop, una baliza luminosa puesta ahí para desviarme de un destino fatal. Aprendiendo un nuevo lenguaje. En el silencio de mi apartamento, con la noticia resonando en mis oídos, la revelación me cayó encima. El arquitecto de lo predecible había sido salvado por lo inexplicable. El hombre que solo creía en la causa y el efecto había sido rescatado por algo que no tenía ninguna conexión causal. La ciencia seguramente diría que mi historia es una serie de coincidencias increíblemente afortunadas. Que mi subconsciente captó microseñales de peligro y las manifestó como ansiedad. Y puede que tengan parte de razón. Pero esa tarde, mientras la lluvia limpiaba las calles, yo lo llamé por su nombre. El único nombre que le hacía justicia a lo que había pasado. Lo llamé, mi alma. Entendí que esa parte de mí, esa que yo había mandado al rincón de la poesía, era tan real como mis manos. Comprendí que es una inteligencia silenciosa, un guardián que siempre está ahí. No grita. Susurra en el lenguaje de los símbolos, de los sentimientos, de las canciones en la radio. Te pone pequeños obstáculos, no para fastidiarte, sino para protegerte, para guiarte. Ese día no solo evité una muerte física. Ese día murió el hombre que yo era. El cínico, el escéptico. El tipo que caminaba por el mundo con los ojos abiertos, pero completamente ciego a la realidad más profunda. Mi vida, desde entonces, es diferente. No me he vuelto un místico que ve señales en cada hoja que cae. Sigo siendo un tipo práctico. Pero ahora escucho. Presto atención a esa punzada en el estómago, a esa idea recurrente, a esa casualidad que parece demasiado perfecta. He aprendido a tratar mi intuición no como un ruido de fondo, sino como la voz de mi mejor consejero. Y no te cuento esto para que ahora le tengas miedo a cada viaje que hagas. Es todo lo contrario. Es una invitación. Una invitación a que empieces a hablar con esa parte más profunda de ti. A que confíes en que no estás solo, que tienes un guía interno cuya única misión es que estés bien. No tienes que llamarlo alma. Llámalo intuición, instinto, sexto sentido, tu yo superior. El nombre da igual. Lo que importa es que reconozcas que está ahí. Que aprendas su lenguaje. Porque quizás, en este mismo momento, te está susurrando algo. Quizás te avisa de un peligro, o quizás, simplemente, te está guiando hacia una alegría que ni siquiera sabías que estabas buscando. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Si esta historia ha conectado contigo, si te ha hecho pensar o sentir algo, suscríbete y dale a la campana. Este es un espacio para explorar estas conversaciones y aprender juntos. Y si quieres dar el siguiente paso, mira este otro vídeo que hice sobre 5 formas prácticas de empezar a fortalecer tu propia intuición en el día a día. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, escucha los susurros.